El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Yo sé que cada persona es o tiene un gran valor para Dios. Pero cuando hay una persona que le dice, si no me das, me voy de ti, Dios le dice, pues que te vaya bien. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Yo tengo millones de espíritus con los cuales puedo hacer mi obra si tú no quieres hacerla. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Hechos capítulo 1, verso 20. Hechos 1, verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Sabe a quién se refiere? A Judas. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. ¿A qué se refiere? Este cuerpo es donde habita mi espíritu. Es la habitación de mi cuerpo, de mi espíritu, perdón. Mi cuerpo es la habitación de mi espíritu. Y entonces el Señor está diciendo, sea hecha desierta, ¿qué? Su habitación. Quiere decir, ese espíritu, pues que se vaya. ¿Ok? Y no haya quien more en ella, en esa habitación. Pero luego, ¿qué dice al final? ¿Él no quiso? ¿A poco porque Él no quiso ya se va a acabar la obra de Dios en la tierra? No. Que otro tome su lugar, otro tome su oficio. Y entonces Dios trae a Matías y lo incrusta en el grupo de discípulos y otra vez la obra sigue adelante. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. A ver, ¿lo estamos entendiendo? Amén. Ok, bien, volvemos a nuestro verso. Salmos 1:3. ¿Sí entendimos lo de Génesis? Bien. Dice, será como árbol plantado junto a ¿qué? Bueno, ya vimos el ejemplo de Génesis. Desde el principio Dios separó su voz. Dos partes, una está en la tierra y otra está en los cielos. Esta ya la tenemos. Hay que transcribirla. ¿Ok? Porque resulta que ni esta conocemos. ¿Cómo vamos a conocer la de arriba si la que tenemos no la conocemos aquí abajo? Por eso el Señor pide que hagamos una copia. ¿Que hagamos qué? Una copia. Sí. El día que usted vaya a mi oficina, va a ver la copia de la escritura. Mi copia. En carpetas y carpetas que están ahí. Yo se lo voy a enseñar. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Hay un hecho en la escritura muy precioso de alguien que con entendimiento dijo, yo quiero las dos aguas, no nomás una. ¿Ok? Vamos a Jueces capítulo 1 a partir del verso 11. Jueces capítulo 1 a partir del verso 11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dijo, Asca, Y él le dio. y él le dio Asca, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Cuántas aguas le dieron?
Otoniel, cuando Caleb dijo, quien tome a Kiriat Sefer. Kiriat Sefer quiere decir lugar santísimo. Yo le voy a dar a mi hija Axa por mujer. ¿Ok? Y entonces Otoniel fue y tomó a Kiriat Sefer. Otoniel quiere decir fuerza de Dios, que es lo mismo que poder de Dios, porque fuerza de Dios es el poder de Dios. ¿Ok? Y entonces dice la Escritura, ya se iba Axa con Otoniel, y Otoniel le dice, hey, espérate, dile a tu papá que nos dé fuentes de aguas. ¿Ok? Puesto que ya nos has dado, que nos dé fuentes de aguas. Y entonces Axa va con su papá y le dice, como ya nos diste el Negev, Negev es desierto, pero Negev también habla de tinieblas. ¿Ok? Y entonces dice, te pido que nos des fuentes de aguas. Y entonces Caleb entendió que no solamente se trataba de las aguas que ya tenía, ¿ok? Que en todo caso es un desierto, ¿ok? Sino que le dio también, dice, fuentes de aguas abajo y fuentes de aguas, ¿dónde? Arriba. ¿Cómo la ve? Es decir, Axa le estaba diciendo, ya tengo estas, pero aunque tenga estas, esto es un desierto. Mientras yo no tenga la voz de Dios, no puedo conocer realmente a mi Dios. Aquí lo voy a conocer a medias. No se trata de que lo conozca a medias. Se trata de que lo conozca plenamente, completamente. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y entonces Axa recibió el gran regalo de el poder de Dios, perdón, de Caleb, ¿ok? Que le dijo, te voy a dar las fuentes de abajo y también las fuentes de arriba. Ahora, Axa era la mujer de Otoniel. ¿Ok? Otoniel es fuerza de Dios o poder de Dios. ¿Ok? ¿Qué es una mujer en la Escritura? ¿A quién representa la mujer, Dios? ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué debería estar buscando la iglesia? La fuente de agua. Sí, debería decirle al poder de Dios, dame fuentes de abajo, pero también quiero fuentes. Y como Caleb, el poder de Dios sabe, ¿verdad? Perdón, Caleb no quiere decir poder de Dios. Caleb sabe que no solamente hay unas fuentes, sino hay dos fuentes. Fue y le dio la de abajo y también la de arriba. ¿Estamos comprendiendo? Ella misma le estaba diciendo, sugiriendo, ya tengo las de abajo, ya me diste las del desierto. Vivían en el Negev. Pero queremos también más fuentes. Eso quiere decir, no nos satisfacemos con lo que tenemos aquí abajo. No es suficiente. Queremos la voz de Dios. Y la iglesia debe ser como esa Axa, que quiere la voz de Dios. Y el poder de Dios, por supuesto que se la puede dar. ¿Cuántos están ahí? Amén. Pero como le decía ayer, usted y yo necesitamos dar el primer paso para que Dios dé el segundo. Si yo me meto a buscar la palabra y a buscar la palabra y a buscar la palabra, la voz de Dios va a venir. ¿Estamos comprendiendo? Tarde que temprano la voz de Dios va a venir. ¿Ok? Muy bien, regresemos por favor al Salmo 1.3. Y dice el Salmo 1.3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Luego, ¿qué dice? Le da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A ver. ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas?
quiere decir que ya tiene la voz de Dios. Las dos aguas. ¿Estamos de acuerdo? Pero después dice, que da su fruto en su tiempo. Para poder dar fruto, ¿qué se necesita? ¿Un agua o dos aguas? Por eso dice, después de mencionar las aguas, o las corrientes de aguas, dice, que da su fruto en su tiempo. Resulta que el Señor me bendijo y me llamó desde el principio de la existencia del hombre. Cuando cada espíritu fue creado, nos bendijo con fructificación. ¿Con qué? Fructificación. Sí. Pero déjeme decirle algo. Yo no voy a alcanzar toda mi fructificación si no tengo la voz de Dios. Por eso necesito la voz de Dios. Para fructificar del todo. ¿Para fructificar qué? Todo. ¿Cuántos están ahí? Amén. ¿Cuántos están ahí? Amén. Después dice, y su hoja no cae. ¿Está aquí? A ver, ¿los tengo todos aquí? Amén. No aquí, aquí. Dice, ¿y su hoja qué? No cae. No cae. ¿Y todo lo que hace qué? A ver, quiero hacerle una pregunta. En un árbol natural normal, ¿qué es primero, las hojas o el fruto? ¿Y por qué en el verso el fruto está primero y las hojas después? Somos fruto, luego permanecemos. Fíjense bien, vea el versículo. Dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué está mencionando al fruto primero y a las hojas después? ¿Qué no en lo natural las hojas son primero y el fruto es después? Hola. Las hojas en la Escritura representan las señales, los milagros. Y aquí tenemos otro grave problema dentro del propio pueblo de Dios. Busca primero los milagros y las señales, pero no quiere desarrollar el fruto. ¿Con qué se nos bendijo desde el principio primero? Con la fructificación. Pero el hombre lo que quiere de Dios son las hojas, las señales, los milagros. Haz un milagro, Señor, haz un milagro. A los 3 meses se le olvida y ya se fue. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo están comprendiendo? No, primero Dios quiere que demos fruto en nuestra propia vida. Los milagros van a ser una consecuencia simplemente de que yo ya soy un fruto. Un resultado de que yo ya soy un fruto. Hola. Amén. No sean un pueblo que solamente le está pidiendo señales a Dios. Primero desarrollen un fruto. Las señales van a ser simplemente consecuencias del fruto. ¿Cuántos están ahí? Amén. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. Mire, está hablando ya de nuestro regreso a los cielos, a la casa del Padre. Y Juan está viendo algo. Vean lo que ve. ¿Otra vez? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Mire, observe que primero está hablando de puros frutos. ¿Y qué dice después? Punto y coma. ¿Y qué más? Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez, las hojas están mencionadas después del fruto. Y dice, las hojas del árbol. ¿Quién es el árbol?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice, y las hojas del árbol serán ¿para qué? Serán para sanidad de las naciones. Observe que primero está el fruto y después las hojas. ¿Ya lo vio? En toda la Biblia, a lo largo y ancho, el fruto está primero, las hojas están después. Tristemente, el hombre se multiplica primero y después fructifica. Bueno, ni siquiera fructifica. Se ha olvidado de la fructificación. Tristemente, busca más las hojas que el fruto. Por eso las hojas hablan de sanidad, señales, milagros, prodigios. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces no son las hojas lo más importante para Dios. A ver, ¿de qué sobrevive el hombre? ¿De hojas? Con hojas hacemos un tecito y nada más. Pero con una manzanota jugosa, con un mango jugoso como los de Sinaloa, ¿ok? Con eso sí, wow. Hay unos mangos en Sinaloa que parecen mantequilla, verdaderamente deliciosos, jugosos. Y usted le mete el cuchillo y zoom, se va, como si nada. ¿Ok? ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, por favor, regresemos al Salmo 1:3. Que da su fruto en su tiempo. ¿Y su hoja qué? No cae. Mire, quien es fruto siempre va a estar produciendo milagros, señales, sanidades en las demás personas. Por eso dice que su hoja no cae. Entonces, ¿qué nos debe de importar? El desarrollar fruto en nosotros, porque el resultado de eso va a ser la sanidad. La sanidad en su propia vida, empezando por usted. No crean que tanto en los demás. Primero en nosotros. Si yo desarrollo fruto en mí mismo, yo voy a tener sanidad en mí mismo. ¿Cuántos están ahí? Amén. Y también, por supuesto, al proyectar esa palabra a los demás, o el fruto en los demás también van a tener sanidad. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Finalmente, ¿qué dice el verso? Y todo lo que hace prosperará. ¿Y todo lo que qué? Hacer. ¿Pero qué significa el verbo hacer? Entonces este varón no está operando en cosas que se le antojan o que quiere para sí mismo, sino que está operando siempre dentro de ¿qué? Del plan de Dios. La palabra prosperar, que tanto se usa dentro del pueblo de Dios, está ligada, relacionada al plan de Dios. Esa es la verdadera prosperidad, no la que el hombre predica o enseña. El evangelio se ha llegado a manosear tanto que se piensa que prosperidad es como la del mundo. No, esa no es prosperidad para Dios. A ver, vamos a los dos últimos versículos de Proverbios 1. Los dos últimos versículos de Proverbios 1. (32 y 33). ¿Qué dice la Escritura? Porque el desvío de los ignorantes, porque el desvío de los ignorantes les matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hay una prosperidad de los necios. Hay una prosperidad de los ignorantes. Pero dice que esa prosperidad los va a matar y los va a echar a perder. Y luego el 33. Mas el que me oyere habitará confiado.
y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente. Yo tengo mucha mente. ¿Ok? Muy amplia, por cierto. Habitará confiadamente, dice. ¿Y qué? Vivirá tranquilo. Sin temor del mal. ¿Quién tiene la voz de Dios? Está tranquilo. Vive confiadamente. Este programa fue presentado por Cadena NBI.